Si te estás preguntando qué es la teología del reino, por qué está tan de moda la teología del reino, qué es esto del ya, pero todavía no, qué es esta tensión del reino, te invito a ver este video que es breve, introductorio, pero al mismo tiempo también profundo, con un diagrama que espero que te aclare mucho más las cosas. Voy a compartir pantalla en este momento y aquí tenemos una breve línea de tiempo. Por supuesto, desde aquí, de la izquierda, comienza la creación hasta la nueva creación, ¿cierto? Nuevo cielo, nueva tierra. Este es todo el tiempo que nosotros conocemos. Quiero hacer la salvedad de que el mundo hebreo, el pueblo judío, tenía la concepción de tres tiempos. Tenía la concepción de el antes de la creación, en el comienzo, en el inicio, y en ese tiempo, por supuesto, no existía la humanidad, pero posteriormente, desde la creación hasta ahora, estamos en este tiempo, en este siglo malo, y luego viene el siglo venidero, o la nueva era, o la eternidad. ¿Ya? Entonces, en este caso, el diagrama está mostrando el segundo tiempo, digamos, desde que nació Adán y Eva, desde que fue la creación, desde que Dios creó todo, hasta ahora, y bueno, en este caso, hasta que venga el siglo venidero, que es con la segunda venida de Jesús, y entonces inicia la eternidad. Entonces es muy importante entender esto porque en todo el Nuevo Testamento vas a ver esto, en el presente siglo malo, en el tiempo presente, en estos tiempos, en fin, todo esto como este tiempo, este siglo malo, en el cual Satanás viene a ser el Dios de este mundo, ¿cierto? De este mundo, de este siglo, de este tiempo. Sin embargo, después viene la eternidad. En aquel día, en el día de Jesús, en el día del juicio, ese momento para adelante viene la eternidad, en los posteriores días, en fin. Entonces, esa división la hace esta línea, que esta línea viene siendo la segunda venida de Jesús, ¿cierto? Entonces, siempre hemos entendido que cuando viniera Jesús, desde el Antiguo Testamento en adelante, los profetas profetizaron, cuando viniera Jesús iba a venir la eternidad, iba a venir la liberación, iba a venir toda el shalom, la eternidad, el no pecado, el no muerte, todo eso se iba a derrotar y entonces iba a comenzar la eternidad que iba a ser tal cual o mejor aún que en el Edén en el comienzo de la historia. Pero entonces, ¿qué pasó? Esta segunda venida, no sabíamos que venía una segunda venida, pensábamos que solamente había una primera venida, que fue cuando vino Jesús, ¿cierto? Y en esta primera venida Jesús tuvo un mensaje y un ministerio, tuvo una misión, hizo algo. Tristemente, y lo vamos a ver en otros videos posteriores, o quizás si te quieres inscribir en la comunidad de Viviendo el Reino, ahí hay cursos completos con más detalle, pero tristemente las teologías comenzaron desde los tiempos apostólicos, la confesión de fe de Nicea, el de los apóstoles, en fin, de ahí para adelante, como que cada vez le dieron menos importancia al ministerio y obra de Jesús. Y casi que el ministerio, o la vida, todo lo que hizo Jesús pasó a ser como un punto y coma, una coma. Entonces decía algo así como, parafraseando, entonces Jesús vino, nació de una virgen y entonces murió por nuestros pecados. Y como que hay una coma, un punto y coma. Y como que todo lo que hizo no fuese importante. Sin embargo, justamente con la primera venida de Jesús es que el reino, la eternidad, lo que viene acá, Jesús lo trajo al presente siglo malo. Entonces, en su primera venida Jesús hizo muchas cosas, hizo milagros, sanidades, liberaciones demoníacas, perdón de pecados, todo lo que iba a ocurrir acá, en la eternidad, Jesús lo empezó a hacer acá, anticipó el reino. Y algo importante que vimos en un video anterior también es que el reino de Dios no tiene que ver con un castillo, con un rey y con un imperio cerrado con unos bordes. El reino de Dios tiene que ver más bien con el gobierno de Dios, como que Dios está gobernando, está reinando, está haciendo su voluntad sobre todo. Entonces sabemos que acá, en este momento, en este presente siglo malo, no se está haciendo por completo la voluntad de Dios. Obviamente aquí va a haber debate teológico, que como si Dios es totalmente soberano, poderoso, etcétera, cómo no se está haciendo su voluntad. Si siempre se hace la voluntad de Dios. Sin embargo, cuando vino Jesús dijo, oremos porque se haga la voluntad del Padre, así como en el cielo, aquí en la tierra. Eso implica que aquí en la tierra no se estaba haciendo la voluntad del Padre. Entonces, ¿Dios Padre quiere que pequemos? Por supuesto que no, pero pecamos. ¿Dios Padre quiere que haya muerte? No, pero hay muerte. Entonces, de alguna manera Dios, por supuesto, que hace su voluntad, es soberano, pero en cierto sentido acá en la tierra no se está haciendo su voluntad. Todavía, potencialmente se va a hacer en la eternidad, pero todavía no se está haciendo su voluntad porque está gobernando el Dios de este mundo. Entonces Jesús vino a deshacer justamente las obras de Satanás, derrotó al maligno, derrotó a la muerte porque resucitó, que eso es muy importante. Entonces hizo una misión acá, echó fuera a los demonios, liberó a los oprimidos, dio vista a los ciegos, sanó a los leprosos, en fin. Luego murió, al morir pagó por todos nuestros pecados. Entonces,
como sabemos, la paga del pecado es muerte. No podía haber perdón de los pecados y dejar sin castigo el pecado. Entonces, el pecado sí fue cubierto con la sangre de Jesús, la sangre del Cordero. Él fue como el representativo ya final, digamos, el cuerpo del Cordero que era representativo del Jesús que había de venir. La sangre del Cordero limpia el pecado, ¿cierto? Entonces Jesús fue el Cordero inmolado, el Cordero de Dios. Pero entonces, tras la muerte, no quedó ahí. La muerte de Jesús es importantísima, pero no es lo único importantísimo. Es más, luego vino la resurrección, que fue sumamente importante porque con la resurrección menciona muerte. Y en el 1 Corintios 15 dice que él fue el primero de muchos hermanos que van a resucitar. Y dice también que no tengamos temor, que no nos aflijamos por los que están muertos, por los que ya dejaron de estar con nosotros, porque ellos también resucitarán y todos vamos a resucitar en el día postrero, acá, ¿cierto? Entonces, la muerte es importante, pero la resurrección también es importante. Luego tenemos la ascensión, que es sumamente importante porque de ahí en adelante Jesús está reinando a la mano derecha del Padre, a la diestra del Padre. Y ahí dijo Jesús que toda la autoridad la ha sido dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan la gran comisión. Vayan y alcancen a todos con la buena noticia de salvación. Alcancen a todos los perdidos y entonces vendrá el fin. Entonces, ¿cómo podemos alcanzar a todos los perdidos? Porque Jesús tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y entonces Él nos manda con esa autoridad, con ese poder. Pero no termina ahí, entonces está reinando, pero luego nos dejó el Espíritu Santo. Dijo, les voy a dejar el ayudador. Él les va a convencer de pecado, pero Él también les va a recordar la palabra, les va a dar claridad, les va a decir qué tienen que decir en qué momento, cuando estén evangelizando o cuando estén en opresión, en fin. El Espíritu Santo nos da el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, en fin. Todas las bondades que podemos tener con un cuerpo, una vida transformada, pero sin la eternidad que va a ser solamente cuando Jesús vuelva y entonces realmente nuestros cuerpos van a ser transformados, vamos a ser resucitados y vamos a entrar a la eternidad. Pero ahora tenemos el poder y la autoridad de Jesús en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos empodera además y nos da dones espirituales que vimos en otro video también. Con dones espirituales, con el poder y la autoridad de Jesús en nosotros, nos envía para entonces vivir en este presente siglo malo como si estuviésemos viviendo en el cielo, haciendo la voluntad de Dios, es decir, dejando que Él gobierne, que Él reine sobre nosotros y nosotros expandiendo su reino. Dice que tenemos que hacer eso, expandir su reino, que tenemos que buscar su reino y su justicia y todo lo demás va a ser añadido, ¿cierto? Entonces no deberíamos preocuparnos tanto del qué comer, del qué vamos a vestir, de cómo vamos a llegar a fin de mes, deberíamos preocuparnos mucho más de expandir su reino, de vivir de acuerdo a su voluntad, a su reinado, a su gobierno aquí en la tierra. Y entonces pasa lo siguiente, que aquí está el Espíritu Santo desde que bajó Pentecostés en adelante, el Espíritu Santo está dentro de la iglesia. Nosotros somos el templo de Dios y Dios mora en el templo que somos nosotros como iglesia. Ojo, como iglesia, como persona individual, pero sobre todo como manera corporativa. Nosotros la iglesia somos un todo, unidos en Cristo. No podríamos estar como llaneros solitarios, debemos estar en comunión, en comunidad. No necesariamente en la iglesia física, el templo como tal, pero sí reuniéndonos en personas, sí saliendo a evangelizar en personas, sí viviendo familias cristianas unidas. El punto es que no somos solitarios, debemos estar en comunión y ayudarnos unos a otros, dolernos unos a otros, amar y alegrarnos cuando otros están bien, en fin, somos una comunidad. Entonces, de aquí en adelante, como que la eternidad, el no pecado, el no muerte, el no enfermedad, empezó a venir con Jesús, se liberaron enfermos, resucitaron muertos inclusive en ese tiempo, con la resurrección de Cristo también, con la muerte de Cristo hubo resurrección ahí entre medio, en fin, liberación de demonios, todo eso que era de la eternidad comenzó a avanzar acá y ahora estamos en este periodo en medio. Entonces, la eternidad irrumpió. El reino de Dios irrumpió en la persona de Jesús, en el ministerio y obra de Jesús. En su mensaje él dijo, esto no es otra cosa, sino que el reino está acá, el reino está entre vosotros, dice. Pero luego quedamos nosotros. Jesús ascendió, ¿cierto? Ya no está Jesús y ahora está la iglesia. Entonces nosotros, la iglesia, empoderada en el Espíritu Santo, tenemos que continuar la obra que Jesús hizo y a la que nos encomendó. Y la llevamos a cabo, la logramos por medio de la eternidad que está en nosotros, viviendo en nosotros en el Espíritu Santo. De hecho, hay un pasaje muy maravilloso en Hebreos
6, cuando está hablando si la salvación se pierde o no, que hay un debate también, pero ¿qué es lo que dice? ¿Cómo ellos van a aceptar de nuevo si ya vivieron las cosas buenas del cielo, del siglo venidero? Ya vivieron las cosas del cielo. ¿Y qué es lo que habían vivido? Que habían tenido el Espíritu Santo, habían gustado del Espíritu Santo, por lo tanto habían visto las cosas del nuevo cielo, nueva tierra, en el presente. Entonces, ¿cómo ellos van a volver a arrepentirse ahora si ya desecharon eso? Más allá de si se pierde una salvación, el punto es, ellos vivieron las cosas del cielo en el presente porque tenían el Espíritu Santo. Y es lo que estamos haciendo ahora. Entonces estamos en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo en el presente siglo humano, viviendo las obras que Dios quiere que vivamos, viviendo bajo su gobierno, bajo su autoridad, pero al mismo tiempo estamos viviendo el presente siglo humano con tentaciones, con pecado, con muerte, con enfermedad. Entonces, a veces hay milagros de sanidades, a veces no hay milagros de sanidad. A veces logramos vencer la tentación y el pecado y somos victoriosos, y hay veces que volvemos a caer en el mismo pecado siempre. Hay veces que como familia estamos maravillosos, estamos estudiando la palabra, estamos orando, vamos a la iglesia, servimos, hacemos ofrendas, pero luego peleamos y por una tontera realmente logramos hacer daño a la otra persona sin querer. Y nos olvidamos que realmente estamos en una guerra espiritual, como también vimos en otro video, estamos en una guerra espiritual. Entonces, esta guerra se vence espiritualmente también con el Espíritu Santo que está en nosotros. Y entonces hablamos de la tensión del ya, pero todavía no. Insisto, en viviendoelreino.com puedes encontrar más recursos, van a haber cursos completos, mensajes completos de ciertos temas teológicos. También hay una comunidad que puede responder preguntas, comentar, etcétera. Pero este ya, pero todavía no, fue acuñado por, bueno, George Love lo traspasó a John Wimber y John Wimber lo hizo tan extensivo hoy en día, pero George Love no fue el primero, sino que realmente Kuhlmann fue el primero, un alemán, y entonces desde después de la Segunda Guerra Mundial, 1945 en adelante más o menos, empezó a haber toda esta nueva teología del reino. Partió con Kuhlmann, con Kummel, en fin, algunos nombres que voy a dejar acá abajo. Ellos empezaron con esta teología, luego se empezó a madurar, y la gran ventaja que tiene John Wimber, que es el fundador de las iglesias Viña, a la cual pertenezco, es que él llevó esta teología al reino a la práctica. Entonces, lo que quiero enfatizar ahora antes de concluir es que en este periodo de acá no solamente tenemos que entender esta teología, no solamente tenemos que aceptar la revelación que Dios nos da de que está reinando en nosotros y está reinando por medio de nosotros, a través de nosotros, hacia todo el mundo, digamos, tenemos que expandir su reinado, su gobierno, pero justamente tenemos que hacerlo viviendo nosotros el reino. Como dice la polera, como dice este canal y este sitio web, viviendoelreino.com, lo que tenemos que hacer es vivir de manera práctica lo que aprendemos. Y eso es lo que gran ventaja tuvo John Wimber, que llevó la teología a la práctica. Y hay una anécdota que dice que cuando él estaba en su iglesia, él no era pastor todavía, estaba recién iniciando, le dijo el pastor, ¿cuándo vamos a hacer estas cosas? ¿A qué te refieres? Le dijo el pastor. A esto, liberación, sanidad, echar fuera los demonios. Y el pastor le dijo, no, esas cosas no las hacemos, las estudiamos nomás, pero no las hacemos. Entonces John Wimber quedó con esa tensión, dijo, ¿cómo es posible que no vamos a vivir lo que Dios dice que hagamos? Ahora, hay debate con respecto a la continuación de los dones y todo el tema. Yo quiero eso dejarlo claro de aquí en adelante en otros videos y en mi página web, pero el punto es que tenemos que vivir el reino, tenemos que vivir nuestra vida bajo el gobierno de Dios, bajo su autoridad, bajo sus preceptos y eso expandirlos. No nos sirve de nada creer en Jesús y esperar que vuelva y no hacer nada. Lo que sí nos sirve, y no solo nos sirve, sino que Jesús nos mandó a que vayamos por el mundo y prediquemos el Evangelio, prediquemos la buena noticia de que el reino de Dios ya vino, el Rey ya vino, y hay perdón de pecados, hay liberación, hay libertad en Cristo, y somos más que vencedores de qué? Del el enemigo, de las potestades enemigas, del reino de las tinieblas. Hemos sido traspasados del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de Dios. Entonces estamos en una tensión que le llama el ya pero todavía no. Este intermedio de aquí es el ya pero todavía no. Ya inició el reino, ya inició la eternidad, ya vino el Espíritu Santo y la bondad de Dios y el perdón, la liberación, pero al mismo tiempo no está en plenitud porque se va a consumar solamente cuando Jesús vuelva y derrote por completo al enemigo que lo va a echar al lago de fuego y va a derrotar también a la muerte. Entonces, eso va a ocurrir en su segunda venida. Pero mientras tanto estamos en el ya, pero todavía no. Estamos en la atención del reino. Entonces eso, espero que esto te haya servido, que haya resuelto algunas dudas que tú tengas. Pero si tienes preguntas, comenta abajo, suscríbete al canal y comparte el video con quien pienses tú que le puede hacer sentido. Nos vemos.